Este es tu mundo, donde vives, donde ríes. Este es tu mundo, donde está todo lo que amas. Este es tu mundo, tu espacio, tu lugar. Este es tu mundo, con sus colores, olores y sabores. Este es tu mundo, tu historia, tu presente, tu futuro. Este es tu mundo, Mundo TV, el canal de Morelos. Mundo TV presenta Uno a Uno. Encuentro e intercambio de ideas a través de la palabra. Preguntas y respuestas a los tópicos de hoy con los protagonistas del Nuevo Morelos. Uno a uno los temas. Uno a uno los personajes. Uno a uno con Carlos Félix. Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Uno a Uno a través de Mundo TV, el canal de Morelos. Yo soy Carlos Félix, qué gusto de verdad que nos acompañe. Y hoy tendremos la oportunidad de conversar con un gran hombre, dramaturgo, promotor cultural, un apasionado del arte y que usted conoce porque además de una fructífera carrera, una longeva vida productiva, y no le cuento más. Hoy conoceremos a profundidad, así lo deseamos, así lo aspiramos, al maestro don Raúl Moncada Galán. Maestro, bienvenido al programa. Muchas gracias, amigo. Es un gusto tenerlo aquí y recordar con usted tantas cosas, tantas vivencias desde aquel 1926 cuando usted nació. Pues sí, ya han corrido mucha agua bajo los puentes, como se dice. Entonces, sí ha sido una vida plena de vivencias porque creo que he vivido de manera intensa. Y entonces los 85 se pueden multiplicar por 2 o 3 veces más. Confieso que he vivido, decían. Confieso que he vivido. Ajá. Sí. Yo le agrego siempre a los puntos suspensivos, confieso que he vivido amando, porque creo que es uno de los secretos, es amar. Sí. ¿De qué se acuerda usted de la Ciudad de México, de los 20, ya los 30, un poquito más consciente, la época anterior a la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues era otra ciudad capital. A mí me tocó por edad ver esa transformación de la Ciudad de México, de que todavía era bastante lo semirural, sí, pasar al urbano. Entonces todo ese crecimiento en todos los sentidos, no solamente en construcciones, edificios, en todo, sí, sino también en la transformación en costumbres, sí, y muchas otras cosas que hacían notable el cambio. La época post-revolucionaria. Post-revolucionaria. Entonces, era un México más tranquilo, más... era otro ritmo el que se imponía. Muy diferente al de ahora. ¿Cuál era su barrio? ¿En qué colonia vivió allá en México? Bueno, yo nací en la calle del General Prim, a media cuadra de Bucareli. Sí, en el centro. En el centro. Luego, pues mis padres se fueron a vivir a la colonia Doctores, Doctor Velasco, ahí es donde yo recuerdo mis primeros años. Y luego nos fuimos allá por el rumbo de la Industrial, entonces por ahí compró mi padre y ahí nos fuimos a vivir. Pero de los 18 años en adelante, yo viví sin vivir en la colonia Juárez, porque ahí estaba la Escuela Nacional de Música, sí, y entonces, sin ser mi barrio... Sí. Algo lo fue atrayendo hacia allá, ¿no? Y viví ahí porque yo iba mucho a un café, que era una farmacia café, que se llamaba Washington, que estaba precisamente en la glorieta de Washington, que era Londres y Dinamarca. Sí. Y entonces,
pues ahí sin vivir, porque yo vivía en Pues otro la cuadra lado. era ya la zona rosa, lo que sería la zona rosa No, después. todavía no. Lo que No. sería la zona rosa, ¿no? Lo que sería la zona Ajá. rosa. Más adelante, pasando Insurgentes, Así es. era la... ¿sí? ¿Sus padres a qué se dedicaban, maestro? Mi padre era lo que en ese entonces se consideraba contador, pero no se les llamaba contador, se les llamaba tenedor de libros. Tenedor de libros. Y mi madre, pues las cosas del hogar y nada más. Fíjese, tenedor de libros. Y usted ha tenido libros, escrito libros, producido libros, ¿no? ¿Cuál fue su primer contacto con la literatura, con las letras? Pues el primer contacto fue como a los 7 años, en que yo recuerdo que estaba yo enfermo de algo, estuve como 10 días en cama. Entonces mi padre tuvo la ocurrencia, la buena, magnífica, maravillosa ocurrencia de regalarme un libro. Era un libro que editaba la editorial Sopena, Sí. grandotes los libros, Ajá. y se llamaba La cosa de Jonathan Swift, Ajá. que es Gulliver en el país de los enanos, Sí. en versión para niños. Claro que la versión para niños la supe después. Sí, 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 claro. Y entonces, pues con estar ahí encamado, pues me devoré el libro y entonces descubrí ese mundo maravilloso de la lectura, de los libros, y de ahí no he parado hasta ahora. ¿Cuál fue su primer borrador, su primer bosquejo de un cuento, de una historia, de un poema, de una drama, de una trama? Bueno, el primero fue un pequeño poemita que yo escribí cuando tenía 12 años, y era la impresión que me había causado el templo de Santo Domingo de Oaxaca, que nunca había visto un templo tan Impresionante. maravilloso. Y pasaron varias semanas al regreso al DF, y yo tenía algo, una efervescencia interior que yo quería sacar, y se me ocurre en un momento hacer un poema. Entonces, copiando en cuartetitas, es un poema corto, pero en cuartetitas, copiando cosas que yo ya había visto y leído, y entonces así salió mi inicio, porque ahí descubro el placer de poder pasar mis sentimientos, mis emociones y mis ideas a las letras. ¿Y usted estudia, de hecho, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? Sí, muchos años después ya voy a dar, y precisamente porque descubro el teatro de casualidad. Ajá. ¿Qué fue primero? ¿El teatro y luego decir quiero estudiar esta disciplina? Bueno, después del poema que estoy contando, me solté escribiendo versos, pero a diestra y siniestra, ¿verdad? ¿Fue noviero, maestro? Mucho. Sí. No, pues Es uno de mis pecados. tenía usted facilidades para fue enamorar, el don de la mucho. palabra, ¿no? Sí, Galán, lo trae en el apellido. Sí, la mujer siempre me despertó la atención desde los 7 años. Ajá. No, sí, cuando yo entré a la primaria, me enamoré de mi maestra de primer año. Sí, cómo no. Confundí su amabilidad, su gentileza, con que ella lo amaba, sí, en cierta forma, ¿no? Al mes descubro que tiene un novio que es otro maestro, los descubro besándose en un corredor. Tan pronto le rompieron el corazón. Sí. Y entonces ahí supe, sin saberlo, lo que eran los celos. ¿Qué otras cosas le han roto el corazón en estos 85 años de vida, maestro? Pues en realidad pocas cosas. Tengo la fortuna de que me ha ido mejor que peor. Entonces hay pocas cosas que me han sacado de balance por poco tiempo, pero realmente no tan significativas. Casi siempre ha sido una vida de encuentros, y eso pues es lo que me ha permitido. Sí. ¿En su casa estuvieron de acuerdo que usted estudiara esto? ¿Le decían, no, pues mejor para abogado, para contador? Sí, mi padre, que lo hacía con la mejor de las intenciones del mundo, me quería hacer contador, porque en ese momento en México, como estaba ese crecimiento del que había hace un momento, hacía falta los contadores. Entonces tener la profesión de contador, uno conseguía trabajo de inmediato. Entonces mi padre, con esa intención, me quiso hacer contador. Sí. Pero yo le dije, pues no, yo no quiero esto. Y empezaba a causar ciertos conflictos. Qué barbaridad. Entonces me dijo, bueno, ¿qué quiere ser? Me dijo mi padre. Y yo le dije, pues escritor. Pues usted es contador de historia. Sí,
¿no? Pero cuando le dije que quería ser contador, Ajá, sí. escritor, Te vas a morir de hambre. mi padre me dijo, pues te vas a morir de hambre, hijo. Ajá. Y yo creo que le contesté con una frase para mí genial, porque Ajá. le dije, sí, padre, pero contento. Y hasta mis 85 años, pues no me he muerto de hambre. Ajá. Y le he pasado mejor que peor. Un tranvía llamado Deseo. Sí, Ese fue como que el momento, dice, se abrió el mundo para usted. sí, porque pasaba yo por un teatro donde estaba la cartelera Ujú, anunciando un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. ujú, Yo no conocía absolutamente quién era Tennessee Williams ajá. y me atrajo el nombre de un tranvía llamado Deseo. Se me hizo así muy morboso. Sí, y ¿verdad? que me meto Hijo. y descubro el teatro. Sí. Sobre todo hecho acababa de llegar Sexano a México. Nada más. Con una técnica de Stanislavski, Ajá. y Wolf Rubinsky, María Que era Douglas. luchador, Wolf Rubinsky, Sí. empresario y actor de carácter, sí, de mucho carácter. y el papel le quedaba de maravilla. claro. Le quedaba maravilla. Entonces yo me deslumbré Sí. con lo que había yo presenciado y salí aullando. Y yo dije, a eso me quiero dedicar, yo quiero escribir. Y como en la música no daba una, porque estaba yo en la Escuela Nacional de Música, Sí, pues me que voy no para tenía, otra no tenía el rama. menor talento, y así fue como llegó al teatro. Y en el teatro, pues sí podía ¿Y en yo el hacer teatro cosas. actuó o se fue derechito a la... A aprender a escribir teatro. Ajá. Y eso me lleva a buscar a dónde, no había como ahora que hay escuelas Sí, y talleres. sí, talleres y todo. Y el único lugar donde daban una clase que se llamaba Teoría y Composición era en la Facultad de Filosofía y Letras, y Pues, lo daba Rodolfo Sigl. Miren nada más. Y así es como yo entro a la facultad. Ujú, Y luego pues estudié otras cosas ahí en la facultad, claro. pero así fue como yo descubro y descubro quién me enseñe teatro. ¿Cuántas obras de teatro ha escrito, maestro? He escrito 33 y en este momento estoy escribiendo otra, porque después de 10 novelas escritas, Sí. volví a mis viejos amores, Ajá. y entonces ahora estoy escribiendo una... ¿Cuál es su género favorito? ¿La comedia, la zarzuela, el drama, el suspenso, la acción? Bueno, yo he cultivado todos los géneros. El histórico, ¿no? Y el histórico, pero yo me he esforzado por escribir comedia. Ujú, En primer lugar porque me gusta mucho, sí, y segundo porque en la clase de Usigli siempre nos recomendaba sí, que escribiéramos el género de comedia, sí. que porque los mexicanos somos muy dados al Reaccionamos melodrama, muy bien, sí. no, somos muy dados al Nos melodrama. tiramos a viva mi desgracia, Todo, ¿no? sí. Y entonces, ante esa viva mi desgracia, pues desvirtuamos, exageramos las Sí, cosas. sí, sí, Y sí. entonces que nos volviéramos buenos comediógrafos. Mire. Y a mí se me quedó mucho esto y yo traté en la medida de lo posible. Sí, Inclusive la primera obra que se estrenó en México, con la cual se inauguró la sala Javier Villaurrutia, se llama, bueno, se me fue ahorita el nombre, con esa la supervisó la dirección Salvador Novo, ujú, y entonces fue una puesta en escena muy linda. Javier Villaurrutia es la sala. sí. Inclusive hay una placa Sí, cómo no. en la sala Sí, donde, sí. donde se cita lo que digo. Sí. Y esa fue mi primer reacción, porque era una comedia, Ujú, y yo llegué muy tarde al otro día del estreno, sí. y me siento, compro un boleto, como cualquier persona, me Sí. siento hasta atrás, Sí. nunca había visto Para nada. ver la mío. reacción del público. Sí. Y entonces me dije, si no hago reír, puesto que es una comedia, Claro. pues me dedico a otra Me dedico a cosa. otra cosa, ¿no? No, y resulta que yo hasta cínicamente me estaba yo ya riendo de las cosas que sucedían, que yo ya las había escrito hacía como 3 años. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ¿me permite, Claro maestro? que sí, claro que sí. Estamos conversando con don Raúl Moncada Galán, haciendo honor al apellido, un hombre excepcional que nos ha estado contando sus experiencias, sus vivencias. Después de la pausa, más de su carrera, el salto que da de ser un productor teatral, un dramaturgo, escribir, a dedicarse a recorrer la República Mexicana promoviendo la cultura, abriendo brecha. De esto y más platicaremos después de la pausa.
niños mejor alimentados son morelenses más sanos. El DIF Morelos entrega más de 16 millones de desayunos escolares fríos y calientes al año. Promueve los programas de despensas de familias en desamparo y para menores de 5 años. Programa de fórmula láctea y acciones de orientación alimentaria. Alimentando a los niños, nutrimos a Morelos. DIF Morelos. Uniendo familias con amor. Morelos, Sierra de Libertad y Trabajo. Gobierno del Estado. Capasa, Centro de Servicio LTH, le ofrece amigo taxista la nueva batería para profesionales del volante. LTH Taxi, con el que obtendrá revisiones gratuitas, 12 meses de garantía sin costo. Además, tenemos batería óptima y refacciones, productos de afinación, aceites, lubricantes. Amigos del volante, un automóvil sano es un automóvil Capasa. Servimotos de Cuautla, distribuidor autorizado Yamaha, te ofrece el mejor servicio técnico, instalaciones de primer nivel y atención personalizada. Estamos a sus órdenes en Cuautla, Yautepec e Izúcar de Matamoros. No malgastes tu dinero. Mejor, invierte en una motocicleta de verdad. Servimotos de Cuautla, 30 años a tu servicio. Estamos de regreso con ustedes, no está de más volverle a invitar para que nos sintonice los martes y los jueves a las 10 de la noche por Mundo TV, repitiendo uno de los programas de la semana que a usted más le guste, los domingos a las 22 horas, para hacernos llegar sus comentarios, sus críticas, propuesas, opiniones, a quién le gustaría que invitáramos, qué temas le gustaría que abordáramos. Por favor, escríbanos al correo electrónico 1a1@mundotvmorelos.tv, 1a1@mundotvmorelos.tv, y estamos lo mismo en Facebook que en Twitter, @CarlosFélix1. Estaremos muy contentos de responder personalmente estos comentarios y todo lo que usted nos quiera proponer. Hoy estamos conversando, charlando, de verdad que es un gusto y un privilegio, con don Raúl Moncada Galán. ¿Cuál ha sido su autor favorito en que usted se haya inspirado, a quien haya querido emular, quien le haya llenado sus noches, su tiempo? Bueno, es difícil contestar la pregunta porque sería injusto, porque a lo largo de todas mis lecturas pues, ha habido autores que me han impactado, me han impresionado. Y entonces, por citar dos, sí. Y que me perdonen todos los que no los digo porque les debo, Uno es James Joyce, que realmente me impactó. El otro es Thomas Mann. Y en el teatro, pues obviamente fue Shakespeare, fue Molière, el mismo Rodolfo Sigli. Lope de Vega. Todos los del siglo de oro, ¿no? Siglo de oro, que es necesario conocer. ¿Cómo ve usted al teatro actual? Las puestas en escena, los argumentos, la calidad de los autores, la dirección. Pues ha crecido el movimiento, hay más gente interesada en hacer teatro, obviamente, pero hay cierta pobreza. Y desde el renglón que yo más manejo, que es la dramaturgia, creo que los jóvenes están preocupados por buscar modas, por buscar la originalidad por la originalidad misma, cuando hay tantos problemas que tenemos en nuestro país y en el mundo, y en el cual pues merecería que se les estudiara, que se les escribiera. Claro. Entonces se divagan en una serie de cosas, en una serie a veces superfluas totalmente. Entonces yo, quitando algunas excepciones, ese sería el reproche que yo le podría hacer a los dramaturgos jóvenes. ¿Del teatro viene la escritura de novela, de cuento, o viene primero el periodismo? ¿Cómo fue ese proceso de ir evolucionando a través de la palabra escrita? No, pues fue también otra de las casualidades, porque mi vida está hecha de casualidades, todo, como descubrí el teatro, la música, todo ha sido de casualidad. Entonces yo recibí una invitación de un amigo, de que quería que le hiciera yo la crítica de un libro.
Y yo a la hora de la hora le dije, no, pues yo no hago eso. No, sí, tú puedes hacérmela. Sí. Porque yo hacía críticas de libros de teatro para una gaceta que publicaba el periódico El Día de la Ciudad de México, que salía mensualmente. Entonces yo hacía las críticas de libros, pero de teatro, lo correspondiente. Sí, claro. Y esto era de otro problema. Crítica literaria. Que se llamaba la Iglesia... No me acuerdo el título del libro que yo tenía que comentar. Sí. Bueno, me lo pidió tanto, como un favor, se lo hice y hice el comentario del libro sobre presión, porque tenía una semana para leer el libro y escribir. Y el director del periódico se fascinó con el artículo. ¿Era El Día? Era El Día, el periódico El Día. ¿Cuánto tiempo escribió ahí en el periódico? 14 años. Fíjese nomás. ¿Y en el Zócalo? En el Zócalo duré como cerca de 3 meses, que fue la primer chamba que entré, y como no quise hacer lo que el señor Caguachi Ramia, que era el director, no quise arreglar un cuento de un compadre que tenía, pues me cesó de inmediato. Así pasa Y cuando salí, sucede. bueno, era un periódico pues muy criticable en ese momento, pero yo acababa de salir de la beca, no tenía empleo, y entonces fui a dar ahí al periódico. Ahora que lo comenta, ha sido becario Sí. a nivel nacional, en el Fondo Estatal también de Sí, Cultura, sí. como un reconocimiento a un creador que requiere ese tipo de estímulos, ¿no? Digo, no para hacerse millonario, No, como hubiera querido su papá, ¿verdad? Pero sí para seguir trabajando. Sí, tuve la fortuna de ganar la beca del Centro Mexicano de Escritores, que en ese momento era la beca más importante en el país. Y entonces eso me abrió las puertas de entrada al gran mundo de la literatura. Y entonces pues ahí fue un estímulo sensacional. Y después aquí el premio que me dieron también por mi trayectoria en estos terrenos. Y algunas cositas así que han salido por ahí también, pero que son de gran estímulo, como el homenaje que me acaban de hacer en el instituto, que pues se siente muy bien que le apapachen a uno el ego, ¿verdad? Y sobre todo cuando lo merece uno. Y sobre todo en vida, maestro. Claro, ¿no? Porque después ya para qué. ¿Ya para qué? Entonces ya no sirve para nada. Oiga, ¿y cuántos estados de la República recorrió en las instancias culturales, en el Seguro Social, los institutos de Bellas Artes? Bueno, yo conozco casi toda la República. Viví un buen tiempo en Sinaloa, parte en Sonora, he vivido en Tampico, he vivido en Puebla, en Zacatecas, y que he vivido. Pero he conocido, pues conozco casi toda la República, la conozco muy ¿Y ahí fue usted, cómo era antes? ¿Delegado? Bueno, yo fui ahí director. por un trabajo que me dio el Instituto Nacional de Bellas Artes, se llamaba, nos llamaban delegados teatrales, y estaba dividida la República en 12 zonas, y a mí me tocó la del noroeste, que en ese momento era Sinaloa, Sonora y el territorio sur de la Baja California, entonces todavía era territorio. Entonces me tocaron kilómetros de recorrer. Y así fue como yo entré a Bellas Artes, que Bellas Artes también ha sido decisivo en mi formación, en mi educación, en mil cosas, el Instituto Nacional. Fue como que el primer esfuerzo serio de crear una instancia para promover específicamente la cultura, ¿no? De ahí su nombre. Bueno, era para el teatro, fundamentalmente era el teatro. Entonces, como yo acababa de salir de la beca, era yo dramaturgo. Pues tenía el perfil idóneo. Entonces, y allá en Tampico hubo una historia de amor, ¿no? Pues sí, ahí conocí a la que ahora es mi esposa, llegando a los 2 días de haber llegado, la conocí físicamente, después ya en persona y todo, digo, de vista la verdad. Y claro, pues fue como ya comentamos la otra vez, fue una lotería, que es lo que me ha permitido también poder desarrollarme a plenitud. Casi amor a primera vista, ¿no? Sí, me gustó muchísimo, a pesar que yo estaba a punto de casarme en Mazatlán, pero
otra vez las circunstancias Otra intervinieron Ujú. y cambiaron el panorama, las cosas. ¿Cuántos años de ser pareja, de ser compañeros? Pues ya tenemos cumplidos 45 años. Fíjese nada más. 45 Una años. vida completa, ¿no? No, un poquito más, Sí. un poquito más, porque tenemos 45 de vivir en Morelos. ¿Cómo llegan a Morelos, maestro? Pues por este trabajo que yo tenía, que estaba yo en Puebla, Ujú. y Bellas Artes decide mandarme aquí, al instituto de aquí, de Bellas Artes aquí. ¿Qué año era eso? No me pregunten, así me pierdo, porque sí. 74, Más o menos, 76, más o menos, 76. más o menos. Y entonces, porque ahí estuve como subdirector 18 años como subdirector, pero yo llegué un poquito antes, que estaba nada más como maestro, Sí. como 2 años antes o 3, Ajá. y luego ya subdirector, y ahí duré 18 años. Final de partida de Samuel Beckett fue así como que un parteaguas para usted, ¿no? Sí, es una de las puestas en escena de las cuales presumo y me jacto, porque creo que hice un muy buen trabajo. Y no es porque lo diga yo, Ujú. sino la mejor crítica que había en ese momento, porque ya falleció, que era Sí. Malca Rabel. Ujú. Ella lo vio, la llevamos al DF, Sí. también la pusimos en el DF, y ella la vio, y entonces me hizo unos comentarios casi de 2 páginas. Pero también Salvador Novo y Basurto, Luis G. Basurto. Bueno, ¿no? yo conocía a todo, de la mitad del siglo pasado Ujú. hacia acá, yo conocía a la gente más importante, no solamente en el Y teatro, ellos sino lo en las artes. conocían a usted, no nada más. Sí. Y tenían una alta estima y admiración Sí, por usted, maestro. sí, Salvador Novo, bueno, Usigli, Salvador Novo, Basurto, Ujú. tienen comentarios escritos. Sí, críticas sensacionales, muy generosas. Entonces sí los traté, algunos como, unos más, otros menos, pero pues conocía yo a toda Claro. la plana de dramaturgos de ese momento. ¿Qué es lo que más le ha gustado en su vida a usted? Viendo hacia atrás, dice, ahí tengo 85 años, lo que más me ha satisfecho como hombre, como persona, como profesional, ¿qué sería, maestro? Pues yo diría que escribir, ver mis obras representadas, es un placer, pues solamente los que nos dedicamos a esto lo podemos sentir, otras personas pues lo pueden intuir o pueden tener una idea, pero, Claro. pero es muy, muy lejano a lo que uno siente cuando se estrena Así es. una obra de uno y tiene Sí. éxito y la gente... Ver un personaje funciona. ficticio cobrar vida frente a usted. Y que la gente responde, el público responde. Ajá, sí. O cuando se lo creen. O se lo creen. O cuando leen una novela de uno y le echan uno sus piropos y les Claro. gustó y uno cumplió con la cosa de no solamente entretenerlos, sino también hacerlos pensar, Aportarles algo, reflexionar. Maestro, estamos llegando al final del programa. Le quiero proponer que hagamos una dinámica, un ejercicio. Claro que sí. Yo le voy a decir a usted una palabra o un concepto. Bueno, Dígame lo primero que le venga a la mente, de Bueno. manera así muy corta. bueno. Si yo le digo, por ejemplo, las horas muertas, Yo digo las horas vivas, si yo le digo claroscuro de una familia, el contraste de la vida, teatro, felicidad, pasado, pues un recuerdo que sirve en el presente. familia, Es tan difícil contestar con una sola palabra, Sí. pero creo que es una máxima realización. lágrimas y risas, Pues lo que siempre pasa a lo largo de una vida. Shakespeare, Un genio que yo pretendí, ingenuamente quería yo ser Shakespeare cuando yo empecé. tercera llamada, Maravilloso porque es el momento cuando uno se confronta con un auditorio. Irma, Ah, pues el amor de mi vida. Mazatlán, Lo extraño muchísimo. máscara, Pues lo que somos todos, siempre andamos con máscara, pero debemos andar más sin máscara que con máscara, pero pues ni modo, así es. cultura, Pues es la mejor convivencia que puede haber entre los seres humanos. el sitio de Tenochtitlán, Pues una de mis obras de gran aliento, musa, pues creo que está en todas partes. La cosa es ver, observar, pero la musa está a la vuelta de la esquina.
pluma? Soy maniático de las plumas. Tengo muchas plumas, no de ave, conste. Maestro, muchísimas gracias por regalarnos su tiempo, por regalarnos su talento. Gracias. Yo creo que todos los homenajes son pocos. Le ha dedicado su vida de veras con una devoción y un apostolado que no es exageración. Y quisiera rogarle que nos obsequiara una frase, a lo mejor el fragmento de algún texto suyo o de algún autor que admire, una máxima, un refrán, lo que usted quiera, para cerrar con el programa en esta ocasión. Pues yo diría que, citándome a mí mismo, que el mejor camino que uno puede recorrer es aquel que uno elige, porque entonces siempre hará uno las cosas a gusto, contento y sabiéndolo hacer. Entonces creo que es el mejor camino, que uno busque su propio camino. Y entonces la mejor forma de llegar a una realización. Es decir, ser leal a uno mismo, a lo que uno piensa, siente y cree que debe ser. Esa es la fórmula mágica. Mundo TV presentó Uno a Uno con Carlos Félix. Mundo TV, el canal de Morelos. Derechos reservados 2011. Mundo TV, el canal de Morelos. Canal 78, Cable Más. Mundo TV, el canal de Morelos. Canal 78, Cable Más.